Hoy le enseñaremos cómo construir un muro de tabiquería con aislamiento y revestimiento de siding metálico, que no requiere pintura ni mantenimiento, se limpia fácilmente, es ecoamigable y de gran durabilidad. Para conocer todos los proyectos constructivos que hemos preparado para usted, asegúrese de suscribirse a nuestro canal de YouTube. Antes de partir, debe limpiar el área de trabajo donde instalará el tabique. Para realizar el marco deberá cortar los perfiles, montantes y canales de bulco metal con esmeril de 4,5 pulgadas según las dimensiones del espacio en el que se construirá el muro. Considere que la altura mínima de un montante estructural debe ser de 2,4 metros. Después de cortar los perfiles, deberá unir los montantes y canales. El montante se encastra dentro del canal y se fija por los costados con tornillos cabeza de lenteja autoperforantes de 3/8 pulgadas. Fije el tabique al suelo, muros y cielos con tornillos tarugo de 2 pulgadas y 8 milímetros. Instale montantes cada 40 centímetros al eje. En estos se fijarán las planchas de yeso cartón. Y realice pruebas de resistencia ejerciendo un poco de presión. Recuerde, maestro, que en la app de Sodimac conseguirá todos los materiales y herramientas que necesite para este y todos sus proyectos. Además, tiene nuevas funciones como el mapa interactivo que le permite ubicar los productos en las tiendas de una manera simple y rápida. Ya tenemos la estructura lista. Ahora instale la cara exterior del muro. Para esto, utilice planchas de fibrocemento. Partimos instalando cada plancha, las cuales posteriormente serán protegidas con fieltro asfáltico para bloquear la humedad provocada por el agua y el aire. Atornille las planchas de fibrocemento de 4 milímetros de 2,4 metros de alto por 1,2 metros de ancho con tornillos para yeso cartón de 6 por 1 pulgada de punta broca. Los tornillos se pondrán cada 20 centímetros sobre el perímetro de la plancha y cada 30 centímetros sobre los montantes verticales. Una vez fijado todo el fibrocemento a lo largo y ancho del muro, se debe recubrir con fieltro asfáltico de 1 metro de ancho por 40 metros de largo. Tape todo el muro a lo largo del tabique de forma horizontal. El fieltro se dimensiona al tamaño del muro y se pega por capas de abajo hacia arriba con un traslape de 10 centímetros entre una y otra. Use tornillos cabeza de lenteja autoperforantes para fijarlo al fibrocemento y cubra desde el piso hasta la parte superior del tabique en su totalidad. Es momento de instalar nuestro siding metálico, un revestimiento duradero y de material liviano. Vamos a armar una estructura de metal a lo largo y ancho del muro sobre la cara de fibrocemento cubierta por el fieltro en la que sujetaremos las láminas de siding. Comenzamos con los perfiles del inicio y el remate. Los ubicamos en los costados del tabique usando tornillos cabeza de lenteja de 1 pulgada. Una vez que están todos los perfiles sujetos al muro, pasamos a colocar el siding metálico. Lo primero será cortar el revestimiento según la altura del tabique utilizando esmeril y disco de corte para metal. El siguiente paso es ir armando el siding de izquierda a derecha, colocando las láminas de forma vertical y fijándolas con tornillos cabeza de lenteja 1 pulgada a no más de 50 centímetros de distancia entre una y otra. Debe repetir este proceso hasta cubrir todo el ancho del tabique. Al llegar al final, corte la última lámina de revestimiento para ajustarla al largo ancho del muro. Finalmente, coloque los perfiles de término y séllelos con uretano utilizando pistola para el mismo. Finalice pintando el uretano con spray de color negro. Este siding también puede ser instalado de forma horizontal. Considere que para hacerlo en esta dirección, la perfilería base debe instalarse de manera perpendicular al material. Vamos a poner la aislación térmica y acústica del muro, que permitirá mantener el ambiente interno cálido en invierno y fresco en verano. Además, disminuirá los ruidos. Use lana de vidrio. Tome las medidas del ancho entre los montantes verticales y el alto entre los perfiles U horizontales. Dimensione y corte con tijera o cuchillo cartonero. Considere que al momento de instalar la lana no debe dejar espacios sin rellenar en el tabique. De esta forma evita que se produzcan puentes térmicos. Una vez colocada toda la lana, instale la cara interior de yeso cartón. Coloque en la parte inferior de la estructura placas de yeso cartón de 10 milímetros y sujete con tornillos autoperforantes de 1 pulgada. Repita el procedimiento cada 20 centímetros sobre el perímetro de la plancha y cada 30 centímetros sobre los montantes verticales. Prepare una mezcla de yeso espuma en una batea plástica o balde. Vierta agua y espolvoree el yeso espuma
de tal forma que este cubra por completo el agua, quedando una mezcla húmeda pero no líquida. Úsela como pegamento y para unificar las superficies del yeso cartón. Recoja y una la mezcla usando una llana lisa metálica junto a una espátula de 10 centímetros. De esta forma activará el yeso para que se seque más rápido y eliminará los grumos. Aplique posteriormente. Le recomendamos no mezclar o agitar el yeso dentro de la batea, ya que de esta forma se activa y se seca antes de ser aplicado. Ahora cubre las uniones de las placas de yeso cartón utilizando cinta joint. Corrija las terminaciones usando primero una espátula y después la lijadora con lija grano 120. Repase la superficie con yeso espuma y lije nuevamente. Aplique pasta muro al interior para rellenar poros y obtener un acabado fino. Una vez seco, pinta el color que usted prefiera. En este caso aplicaremos una mano de base de látex blanco y una segunda mano de esmalte blanco. Mire maestro, nos quedó un muro sólido, fuerte y con una buena protección para climas extremos. Recuerde que todos los materiales ocupados en este proyecto los puede encontrar en el link en la descripción de este video. Para más consejos, lo esperamos en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y nuestro canal de YouTube. Suscríbase para ver todas las novedades que tenemos para usted. Sodimac, más socios que nunca.